Señor Presidente de la República, la pronta implementación de la Ley Especial de Inclusión y la creación de su respectivo reglamento. Porque todos y todas podemos ser parte del cambio y contribuir para que los derechos de todas las personas con discapacidad sean respetados. Este es un mensaje de Asociación Los Angelitos. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en Tupá súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron a 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. Política, economía, realidad nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por su sintonía a Radio YSUCA. Esta mañana hablaremos sobre gestión gubernamental y derechos humanos. Para eso ya se encuentran con nosotros Henry Fino, director ejecutivo de FESPAD, y también Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal. Les vamos a dar la bienvenida en este momento a ambos. Henry, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación en esta fecha. Creo que para todos, para evaluar, ¿verdad? Gracias por la invitación. Gracias a usted. También le damos la bienvenida a Abraham Ábrego. Nos acompaña esta mañana de manera virtual. Abraham, buenos días. Buenos días, Imelda. Un gusto, gracias por la invitación. Un saludo también a Henry. Un gusto saludarlos. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, al hablar de derechos humanos, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, según la definición. Henry, desde su punto de vista, en estos 3 años de gestión del presidente Nayib Bukele, esta noción de derechos humanos se ha cumplido, es decir, ¿considera que el poder público realmente ha estado al servicio del ser humano en esta gestión gubernamental? Creo que no, aunque la idea de la población es que sí, ¿verdad? Porque en un momento determinado la población valora mucho la gestión del presidente por la forma como administró, entre comillas, la pandemia. Los paquetes, los $300, la vacuna, que yo no digo que eso no sea positivo, pero que en un momento determinado no tiene como finalidad el respeto de la dignidad y la promoción de la persona humana, sino que lamentablemente lo que promueve, lo que genera, lo que busca es sencillamente como agenciarse la popularidad. Porque en un momento determinado hubo población que aguantó hambre, ¿verdad? Recordemos aquella bandera blanca, ¿verdad? Entonces yo creo que esa situación de que el presidente o el gobierno tenga alto grado de aceptación no significa primero que sea legítimo, ¿verdad? Y segundo, no significa que esté al servicio de la población. En una encuesta de hace quizás más o menos 8 o 9 meses, la población decía que la Asamblea Legislativa estaba al servicio del presidente, ¿ya? En las encuestas, no, la Asamblea Legislativa tiene mucha aceptación, sí,
Pero si está al servicio del presidente, no está al servicio de la población. Entonces eso contradice el concepto doctrinario de los derechos humanos, ¿verdad? La utilización de los recursos públicos, la opacidad con la que se administra la información y la actuación de los funcionarios públicos, eso lo único que nos demuestra es que no está al servicio de la persona. Y no solo tenemos la dificultad de que no encuadra en el concepto doctrinario de los derechos humanos, sino que viola la Constitución, ¿verdad? Porque la Constitución dice, mire, el Estado está organizado en función de la persona humana, ¿verdad? Y eso fue un cambio importante en la Constitución esta del 83, porque antes estaba al revés. Primero estaba toda la parte que regulaba las instituciones del Estado y después todo lo de la persona. En la discusión de esta Constitución, dicen, no, mire, pero es que esto es al revés, ¿vea? El Estado por sí no tiene importancia por la ciudadanía. Entonces démosle vuelta. Ah, muy bien, y entonces ahí ubican. Entonces todas estas actuaciones, insisto, no solo raya en contrario con el concepto de derechos humanos, sino que además viola la Constitución, ¿verdad? Entonces, ahí hay una enorme deuda. Y hay algunas cosas, con eso termino, hay algunas cosas que pueden parecer positivas, porque la vacunación es buena, ¿verdad? Y bueno, yo jamás lo podemos cuestionar, ¿verdad? Ajá, pero detrás de eso, ¿qué hay? Enorme corrupción, opacidad, populismo, ¿ya? Porque fíjense ustedes, radioescuchas, nosotros porque con nuestros impuestos los pagamos, ¿no? Compramos muchas vacunas, pero algunas de ellas se regalaron. Y yo no digo que no tengamos que tener solidaridad, por supuesto, pero en momentos críticos en los que no sabíamos cómo iba a continuarse desarrollando la pandemia, lo que demanda es prudencia, ¿verdad? Entonces espero en un momento determinado, buena la vacunación, pero hubo mucho populismo también, ¿verdad? Sí. Abraham, desde su perspectiva, ¿cuál es la condición en cuanto al respeto de los derechos humanos en el país a 3 años de la gestión del gobierno de Nayib Bukele? Sí, gracias. Comparto la opinión de Henry. Creo que ha sido, si lo evaluamos, es un gobierno de graves retrocesos en materia de derechos humanos. Si lo comparamos, digamos, en la época post-conflicto, no es que se respetaran los derechos humanos integralmente después del conflicto, pero por lo menos sí habíamos visto que en materia, por ejemplo, de derechos civiles y políticos, que fueron bastante atropellados en la época del conflicto, y que había generado violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, casos de tortura, masacres, etcétera. Lo estamos viendo que en materia de derechos civiles y políticos, El Salvador había evolucionado en el sentido de que había poco a poco había ido generando condiciones para el respeto de derechos civiles y políticos, y siendo quizás el tema de derechos económicos, sociales y culturales el desafío que todavía no se había logrado avanzar mucho, sobre todo para los sectores más pobres. Pero en materia de derechos civiles y políticos observamos avances, por ejemplo, la aprobación de una ley de acceso a la información pública, que cambió toda la dinámica de acceso de la población a la información. Respecto a la libertad de expresión, que hubo casos de abusos, pero de alguna manera se había respetado en forma general la libertad de expresión, y en particular el tema de del ejercicio del derecho a manifestarse y asociarse había tenido en algunos de los gobiernos anteriores algún tipo de ataques y de retrocesos, pero en general digamos, no había llegado a la situación grave que ha llegado en los últimos 3 años de la gestión de Bukele. En ese sentido, creemos que El Salvador ha retrocedido bastante
en este tema de derechos civiles y políticos, porque estamos observando a partir de la pandemia casos de detenciones arbitrarias, ahora con el régimen, detenciones masivas, casos de tortura, casos de desapariciones. No solo, hay que decir que en el marco del régimen, no solo las desapariciones provocadas por pandillas, sino que ahora provocadas por agentes estatales, que está llevando a El Salvador a nuevamente ser conocido por estas violaciones que ya nosotros la vez pasada advertíamos que podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad, sobre todo porque ya tenemos como 20 personas muertas bajo la tutela del Estado. Es decir, que en términos generales sí vemos que es el gobierno que ha generado un mayor retroceso, incluso simbólicamente ha rechazado los acuerdos de paz como tales, entonces es como una ruptura de un acuerdo del 92 en el sentido de generar una transición democrática que los gobiernos más o menos habían cumplido, pero que ahora en el marco de que se ha dado el primer escenario, que un gobierno tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa y que tenía oportunidades realmente para desarrollar una política, cumplir con su plan de gobierno, lo que ha demostrado es que este tipo de darle poder a un gobierno, por el contrario de beneficiar a la población, lo que tiende es a acumular más poder, a centralizarlo y a generar abusos de poder. Ese sería quizás el análisis inicial. Sí. Henry, ya tanto Abraham y usted también lo mencionaba sobre esta concentración del poder que hay, esta actuación de la Asamblea Legislativa que responde a los intereses del órgano ejecutivo. También estamos viendo a un órgano judicial que está respondiendo a los intereses del órgano ejecutivo. Justamente lo estamos viendo en el marco del régimen de excepción. Ya se venía viendo desde la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, la destitución de jueces también que tenían más de 30 años de servicio o más de 60 años de edad y otras acciones. ¿Cómo esta concentración del poder en el órgano ejecutivo afecta la protección de derechos humanos en el país? Bueno, fíjese que la población, la persona como tal tiene derecho a la seguridad, ¿verdad? Seguridad personal, seguridad jurídica, ¿ya? Esta concentración no solo me pone a mí en una situación como ciudadano de total inseguridad, sino que además viola la Constitución. Veamos esos dos planos. Esa concentración de poder rompe con el sistema de gobierno, porque la Constitución dice que nosotros somos una república, y en la república como sistema de gobierno implica que hay 3 órganos de gobierno. Hasta ahí lo estamos cumpliendo. ¿Para qué se deben de tener estos 3 órganos de gobierno? Para que se controlen entre sí, ¿ya? Eso es lo que no existe con la concentración de poder en este momento. En consecuencia, no estamos en un sistema republicano. Implica, pasémonos al otro plano, implica entonces que yo no puedo recurrir al órgano judicial o al órgano ejecutivo para pedir protección. Porque en un momento determinado hay una línea única en ese país, que es el presidente. No es ni el ejecutivo, es el presidente de la República. Entonces, yo en ese momento de esta cantidad de detenciones arbitrarias e ilegales que se están dando del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Cómo voy a recurrir a la Sala de lo Constitucional a presentar un habeas para que me restituyan mi libertad frente a esa arbitrariedad? No lo hay. No lo hay. Bueno, de hecho se han presentado más de 40 y no ha habido respuesta. No ha habido ninguna resolución. Sí. Entonces, yo creo
que esto genera una vulneración, pero además, violación, pero me pone en enorme riesgo por la incertidumbre. Mire, aquí no hay ningún respeto a la ley. Abraham mencionaba algunas cosas, ¿verdad? La opacidad con la que se han adquirido algunos insumos de funcionamiento del gobierno, el crecimiento de la Fuerza Armada, todo. Pero en un momento determinado, fíjese, no hay ningún respeto por la legalidad en este país. Entonces yo no tengo seguridad jurídica. Aquí la interpretación que vale es la interpretación que hace el presidente. Lamentablemente, ahora ya está un poco fuera de cámara, pero realmente las dos personas, el secretario de Asuntos Jurídicos y la otra persona asesora que en asuntos legales, realmente era vergonzoso la forma como interpretaban la ley. Y esa, en un momento determinado, póngale, era la asesoría que le daban al presidente, o ellos reproducían la interpretación que el presidente hacía, ¿verdad? Entonces, era vergonzoso o la interpretación que hace la Sala de lo Constitucional, que el presidente tiene derecho a la reelección, en un proceso que no tenía absolutamente nada que ver sobre eso, ¿verdad? Entonces, aquí en este periodo, lamentablemente, estamos frente a una total y absoluta inseguridad. Porque hay una sola interpretación de la ley que no es la correcta, que es la del presidente. Y todo el aparataje del Estado, Asamblea Legislativa, órgano judicial y órgano ejecutivo, tiene esa misma línea, no de interpretación, sino que de aplicación. Dice el presidente y ahí va. Si no, o sea, alguna gente dice, mire, es que yo solo cosas negativas. Pero veamos en los ejemplos, pues, o sea, no es necesario ser tan inteligente para sacar conclusiones. Fíjese usted, solo veamos, al principio del gobierno, empezó el 1 de junio con eso, ¿verdad? Que le ordenaba a tal o cual funcionario que destituyera a fulano. En el acto le contestaban por ese medio informal, o sea, el hecho que toda la gente ocupe Twitter y toda la cosa no le da legalidad, ¿verdad? Y entonces el funcionario inmediatamente decía, a la orden, presidente, así lo haremos. Y lo ha mantenido, porque si no me recuerdo, mira, yo soy poco para esto, pero si no me recuerdo mal, fue hace 3-4 meses, cuando empieza el régimen de excepción, que él le dice al director de centros penales que les quite las colchonetas a los internos, que les dé 1 o 2 tiempos de comida y que no los saque al sol. Y entonces el señor que según algunos audios revelados, fue el que provocó las muertes de los 87 ciudadanos en el fin de semana aquel tan oscuro. Entonces él le dice a este funcionario, orden cumplida, señor presidente. Entonces, independientemente de que haya una ley, lo que impera aquí es la interpretación del presidente. Y eso, en un momento determinado, le da a la ciudadanía una total y absoluta inseguridad. Aquí no hay seguridad jurídica. Y no hay órgano que controle y llame a volver a la seguridad jurídica. Porque la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, no es posible. Y con eso termino. Tenemos ejemplos que en un momento determinado, no solo a la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, que es un tambor donde se hace sentir y oír también las opiniones del presidente, los otros jueces, fíjese, el 33% más o menos fueron separados de sus cargos por el decreto de agosto. El otro 70%, o sea, con eso, temeroso, ¿verdad? ¿Qué independencia puede tener? Pero no conforme con eso, han habido experiencias, la experiencia del licenciado Antonio Durán, ¿verdad? Y algunos otros jueces que emiten resoluciones que no son de la simpatía del órgano ejecutivo, que provoca inmediatamente un traslado.
¿verdad? Degradando al funcionario. Entonces esas son muestras de que no hay tal independencia. En el caso de Janet Aguilar, persona conocida por sus investigaciones, presentan una acusación, una diputada, resuelve la jueza contrario al interés y a la voluntad de ella, casi en el acto la traslada. Entonces, ¿cuál independencia? La falta de independencia de los órganos, especialmente del Ejecutivo, viola mi derecho a la seguridad jurídica, que ya eso es bastante, lo voy a decir, ¿verdad? Henry, usted acaba de mencionar que con esta concentración del poder no estaríamos ya en un sistema republicano. Entonces, ¿en qué tipo de sistema estaríamos en el país a 3 años de ese gobierno? Fíjese que alguna gente, cuando yo digo, mire, o sea, pudiéramos no haber caído todavía en una dictadura, ¿verdad? Pero si en un sistema autoritario, otros dicen, no, es autocrático, ¿verdad? Mire, no estamos en democracia. No estamos en un sistema republicano, ¿verdad? Estamos en un sistema, para mí, autoritario. Hemos mencionado algunas cosas, ¿verdad? O sea, esa concentración de poder en una persona. Y esta es la que da las líneas de actuación a todos los órganos de Estado y a todos los funcionarios. Ese es autoritarismo, ¿ya? Aunque yo creería que quizás el señor presidente quisiera convertirse en rey, ¿verdad? O sea, por el talante, ¿verdad? Pero yo creo que lamentablemente en democracia y en un sistema republicano ya no estamos, ¿verdad? Y no, imagínense usted esas actuaciones, la toma de la asamblea el 9 de febrero, yo no me recuerdo si fue para después del 1 de mayo, fue para después del 1 de mayo, que llega el presidente y el presidente de la asamblea legislativa le da el voladito ese, ¿verdad? Para que inaugure, para que dé por abierta la sesión. Para la gente, muy gracioso. Eso es totalmente ilegal. ¿Quién tiene que dar por abierta una sesión del órgano legislativo? El presidente del órgano legislativo. Función que solo se puede delegar en los vicepresidentes del órgano legislativo, ¿verdad? O sea, hay mucho simbolismo que a la gente le resulta gracioso y todo, pero que al fondo, detrás de eso, hay una enorme ilegalidad, una enorme violación a la independencia que cada órgano debe de tener, ¿verdad? Por eso es que somos un sistema republicano, o éramos un sistema republicano, porque cada uno de los órganos independientes, pero además controlados entre sí, ¿verdad? Pero ahora que controla hay, o sea, el Ejecutivo se ha impuesto en los otros dos órganos. Entonces, ¿en qué sistema estamos? Pues en el democrático y republicano no, ¿verdad? Ahí hay una disputa en el autoritarismo y autocrático, ¿verdad? Pero no. ¿Cuándo quizás vamos a trascender en un enorme retroceso? Si efectivamente la población permite que se viole la Constitución con la reelección del presidente. Ahí sí vamos a pasar a una dictadura, ¿verdad? Porque es innegable que el resultado solo de presentarse a competencia electoral el presidente, es lógico que va a ganar con esos niveles de aceptación. Yo no he tenido oportunidad de terminar de leer la encuesta de la UCA, pero si no me recuerdo tiene una aceptación de 78%, ¿verdad? Y otra encuesta lo ubica como en el 84%. Suficiente, ¿verdad? Para una reelección. Eso es producto de la simpatía, pero no de la legitimidad, ¿verdad? Entonces, ya ahí obviamente estaríamos cayendo en una indudable dictadura, ¿verdad?
¿Cómo no? Abraham, al hablar de víctimas de vulneraciones a los derechos humanos y de todas estas acciones que tanto usted como Henry han ido detallando por parte del gobierno que han vulnerado derechos humanos de la ciudadanía, ¿quiénes son las personas o quiénes han sido las personas más afectadas de estas vulneraciones desde su punto de vista? Bueno, hay que decir que los perfiles que tenemos de víctimas siempre afectan a poblaciones de escasos recursos económicos, ubicadas en comunidades o territorios con poca cobertura por parte del Estado. Por ejemplo, el perfil que tenemos actualmente de personas afectadas por las más de casi 40.000 detenciones arbitrarias, estamos hablando de población joven, en su mayoría hombres, en su mayoría en comunidades de alto riesgo o consideradas con presencia de pandillas, pero hay que decir que por lo menos nosotros hemos documentado en este régimen de excepción, llevamos más de 800 denuncias, y en su mayoría las denuncias se refieren a una población pobre pero que trabaja, ¿verdad? Estamos hablando de población albañiles, panaderos, algunas personas que se dedican al transporte público, vendedores, etcétera. Entonces estamos hablando de la población de escasos recursos económicos. Entonces, para variar en este tipo de medidas, como fue en su momento políticas de mano dura, no necesariamente tocan a la criminalidad o a las pandillas, sino que se lleva de encuentro a la población, porque hay que decir que hemos observado que la victimización no es solo contra las personas que se capturan, sino que hemos tenido oportunidad de conocer testimonios de colectividad. Bueno, hemos tenido problemas con la comunicación con Abraham Ábrego. Bueno, son las situaciones que se dan en una comunicación virtual. Está en este momento a través de Google Meet. Vamos a esperar a que pueda volver a reconectarse. Pero Henry, ya mencionaba Abraham, la mayoría de víctimas de las vulneraciones a los derechos humanos son gente pobre, siguen siendo personas de escasos recursos, y vemos también muchas mujeres, muchos niños en el marco de este régimen de excepción. Pero hemos logrado reconectar con Abraham. Le vamos a dar paso nuevamente para que pueda finalizar la idea. Abraham, adelante, por favor. Sí. Perdón por la conexión. Sí, decía yo que hemos observado incluso en testimonios de comunidades como digamos, este régimen de excepción, estamos hablando de la coyuntura actual, ha afectado comunidades que pasan a ser estigmatizadas y con una situación de acoso policial y militar. Y hay que decir que, por ejemplo, hay muchos testimonios que dicen las personas que ya no solo le tienen miedo a las pandillas en sí y al control territorial de las pandillas, sino que ya a esta actividad policial, que pasa a ser una actividad de acoso policial y de persecución. Y por el otro, creo que el otro perfil de víctimas que estamos observando es todas aquellas sectores que de alguna manera, por su función, como los periodistas, les toca monitorear, hacer contraloría, criticar y se vuelve un objeto de persecución. Entonces hemos observado también que, y estamos hablando no solo de periodistas, estamos hablando sobre todo de persecución de algunos líderes de partidos políticos, hemos observado también de líderes comunitarios, líderes sindicales, y en general cualquier defensor de derechos humanos que critique o que señale o que documente las violaciones de derechos humanos se ha convertido en un objetivo, no solo esto empieza por ataques informáticos a través de redes sociales. Los ataques realmente son graves en algunos casos, cuestiones ya de amenazas, pero también llega al plano físico, ¿verdad? Con la criminalización que hemos observado, ya Henry mencionaba algunos ejemplos de algunos investigadores o abogadas que han sido sujetos prácticamente de criminalización, solo por denunciar algunos hechos.
Entonces está perfilando, digamos, una situación de que en general la población más vulnerable o más víctima resulta ser la población pobre, pero también estamos hablando de un perfil de sectores que por su función o por criticar o por participar están sujetos de persecución. Y finalmente solo quisiera añadir que a esto debe agregarse que la situación de las organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, desde hace algún tiempo ya está sujeto a un nivel de persecución, intentos de regulación como la ley de agentes extranjeros, y que hay un objetivo, digamos, de este sistema, de este régimen, digamos, muy parecido a lo que ha pasado en otros países como Nicaragua y otros países que han implementado algunos de estos tipos marcos. Puede ser el inicio de una persecución sobre todo sobre organizaciones que resultan o les resultan incómodas, y que se agilizan procedimientos de cierres, de intervenciones arbitrarias, justificadas sobre todo por la supuesto persecución del delito, pero que en otros países ha generado un impacto fuerte. Y aquí estamos viendo esos inicios de querer intervenir, digamos, sobre muchas organizaciones, tanto grandes como pequeñas, ¿verdad? Cómo no. Necesitamos hacer un breve corte en este momento, pero al regresar también la audiencia tendrá la oportunidad de hacer preguntas o comentarios sobre la temática de esta mañana. Así es que no nos cambie, volvemos de inmediato. Buenos días. Celebra la vida junto a nosotros. YSUCA 91.7 FM. No te pierdas en YSUCA la franja de la academia. Si te interesa conocer más sobre economía, no puedes perderte los miércoles tu espacio Hablando de Economía, un programa del Departamento de Economía de la UCA. Recuerda, Hablando de Economía, todos los miércoles a las 7 de la noche por YSUCA. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Sí, nos escucharon, pero solo con ustedes. Tenemos otra pasarela que la van a hacer inclusiva porque ahí pasan los niños. Hay que empezar resolviendo los problemas básicos de las mayorías populares. Estamos preocupados porque ya son 2 días que nos han quitado el agua por completo. Yo llevaba en paz súper grave, lo llevaba con vómito, con diarrea. Nos dieron las 10 de la noche y nada. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Gracias por continuar en sintonía de este espacio de la entrevista. Hoy hablamos sobre gestión gubernamental y derechos humanos. Usted también puede ser parte de este espacio marcando nuestras líneas telefónicas 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Estamos transmitiendo también esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, para quienes quieran escribir por este medio. Esta mañana nos están acompañando Henry Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y también Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal.
Ya nos llegan algunos mensajes de la audiencia. Voy a dar lectura en este momento a los mensajes que nos llegan a través de WhatsApp. Dice una pregunta: ¿los muertos en los centros penales pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad causados por gobiernos? Y luego un mensaje más dice: buenos días, solamente comentarles y recalcar el hecho de que ahora se está interviniendo por los derechos humanos que supuestamente están vulnerándose para el gran número de personas atrapadas por el régimen, que vienen siendo en casi toda su totalidad miembros de pandillas. Pero en su momento, cuando las víctimas de estas fueron afectadas, ¿por qué no se hizo nada al respecto?, preguntan. Vamos a darle paso en este momento a una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Mucho gusto y que Dios bendiciones para todos ustedes. Gracias, adelante. Óigame, qué conmovedor ver a una familia llorando, porque hasta uno que no es nada siente el dolor. Le voy a contar un caso. Ayer en Medicina Legal yo venía de allí porque tengo un caso pendiente. Entonces vi a una familia llorando y le digo yo a un muchacho, ¿y por qué lloran? Le detuvieron al muchacho. No, me dice, llegó la policía, me dijo, donde el señor, a la casa, me dijo, y le dieron una gran, ¿cómo se llama? Le pegaron duro pues los policías. Sí. Y el señor padecía del corazón y allí mismo murió. Mire, qué conmovedora, y yo lloré porque me dolió tanto. Y le dije yo, ¿y cómo van a hacer? Fíjese que aquí lo tenemos en Medicina Legal ya, me dijo. Pero no lo van a dar hasta las 8. ¿Y qué dice? ¿Y qué vamos a hacer si ahora nadie los ayuda? Y una licenciada, hija del señor, póngale usted que son pandilleros esa gente. No, esa gente son estudiadas. Qué lamentable, porque yo le voy a decir sinceramente, este señor está loco. ¿Qué les dará a los policías para que anden les pegando a la gente? ¿Con qué derecho ellos matan a la gente? Si uno dice, pone una queja cuando le matan a un hijo, pone una queja, y no sé, en cualquier babosada de esos que ellos tienen. Y dicen ellos, vamos a averiguar. Y ahora nosotros, ¿cómo vamos a poner una queja? ¿A dónde van a averiguar ellos? Si ellos mismos, el gobierno manda a matar a la gente. Cómo los tiene intimidados, a toda la gente llorando, matándolos, con hambre. ¿A qué sitio hemos llegado? Yo le digo que lamentable, que este señor no está bueno de la mente. Yo digo yo, que hay que llevarlo a un psicópata. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos más participaciones, pedimos también brevedad y respeto en los comentarios que se puedan hacer en el marco de esta entrevista. Vamos a escuchar un audio que nos llega a través de WhatsApp, pero antes nos indican que tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Un saludo para usted y para sus invitados. Sí, adelante. Yo pienso de que, fíjese que de inicio yo no estaba de acuerdo con esto de las medidas de excepción, ¿va? Sí. Por la misma situación que dicen, ¿va? De que hay errores, ¿verdad? Y también quedan lástimas, ¿va? Esa gente. Pero fíjese que, pues sí, yo ahora me siento quizás que digo yo estoy de acuerdo porque mire, antier yo tengo una pequeño negocio, ¿va? Y entonces han venido a amenazarme a que les dé dinero, ¿verdad? Entonces, pero yo recordando las palabras ahí del presidente que les dijo que si mataban a alguien que no les iban a dar un tiempo de comida a sus angelitos, ¿va? Entonces digo yo, ¿va? Sinceramente, pues sí, yo porque nunca les he dado, porque por los mismos problemas, porque yo una amiga la mataron hace 6 años porque ella tenía un negocio también. Y cuando ella no tenía, entonces le empezó dando, pero cuando ella no tenía, no les quiso dar y ahí la mataron. Entonces yo dije, nunca jamás les voy a dar, mejor que, pues sí, al final, para lo mismo que me vayan a matar, dije ellos. Entonces, pero imagínense, hace 2 días han venido, yo le estoy hablando aquí de que Saltepeque, ¿verdad? Sí. Y si platicaran con la gente, pues sí, digamos que a las pupuserías, vaya, denme 40 pupudas, ellos no les importa que la gente no haya vendido, vaya, y de gratis. Y entonces yo por eso, pues sí,
siento yo que tal vez está haciendo bien. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted también por compartir su situación. Tenemos un audio que nos llega a través de WhatsApp. Adelante. Muy buenos días, Henry, Abraham y Melda. Una pregunta. Eventualmente estamos ante un escenario posible de la reelección del presidente. Sabemos que es inconstitucional, pero igual inconstitucional fue la nominación de los magistrados y el nombramiento y hasta el día de ahora no ha habido ninguna consecuencia. Es casi lógico que en esta dinámica en la que vamos, la reelección, él se lance a la reelección. Solo otros factores son los que pudieran no permitirle la reelección, pero es evidente que hay una intención. Frente a esto, ¿cómo se visualiza el escenario para las organizaciones no gubernamentales y para el respeto de los derechos humanos? ¿Es posible que una reelección incremente el ataque contra las organizaciones y contra los derechos humanos, tal cual ha ocurrido en Nicaragua, que en la medida que se va reeligiendo los espacios democráticos se van cerrando hasta la UCA, los jesuitas de Nicaragua han sacado? O sea, ¿es posible en El Salvador? Muy buenos días. Buenos días, gracias por su participación. Les damos en este momento el paso a nuestros invitados para que nos puedan brindar las reacciones ante estas primeras participaciones de la audiencia. Henry, le damos la palabra. Bueno, mire, es una cosa variada, ¿verdad? Pero yo trataré de hacer algunos comentarios breves sobre alguna cosa. Sobre el último, efectivamente, ¿verdad? O sea, lo único que falta es la expresión del ciudadano presidente de que se va a lanzar a la reelección. Porque él no ha tenido ninguna reacción sobre la sentencia de la Sala de lo Constitucional, la reacción genuflexa del Tribunal Supremo Electoral, que inmediatamente convocó a la presidenta para generar las condiciones para una eventual candidatura para la reelección del presidente. Entonces lo único que estamos esperando es que él diga, sí, yo voy, y ya lo tendremos por hecho, porque realmente con el grado de aceptación no habrá duda, ¿verdad? Obviamente, como decía hace un segundito, o sea, ya estaríamos literalmente entrando a una dictadura. Igual o peor que la de Nicaragua. ¿Por qué? Porque Daniel se ha tardado, 12 años. Aquí llevamos 3 años, ¿verdad? La otra situación es, fíjese, la población siente la experiencia que la señora nos contaba en medicina legal, ¿verdad? O sea, es triste, pero que en un momento determinado hay otra opinión, sí, ¿verdad? Pero, ¿y por qué no hicieron algo antes, verdad? Pero no significa que lo que se esté haciendo de esta forma tan agresiva, tan violatoria de derechos humanos sea lo correcto. Ayer yo estaba leyendo el informe del ODH, entonces no es el 1% de esos que el señor presidente o el ministro de Seguridad dice que han habido errores. Si no me equivoco, es el 16% que manda, o sea, que ha investigado, ha concluido el informe que divulgaron ayer los del IDUCA, ¿verdad? Entonces, es un altísimo nivel de violación, ¿verdad? Llegamos a la máxima expresión de esa violación, como es los asesinatos dentro de los centros penitenciarios, ¿verdad? Que esa es responsabilidad única y exclusivamente del Estado y Gobierno de El Salvador, porque esas personas detenidas están bajo el control exclusivo, ¿verdad?, del Gobierno del Estado de El Salvador. Por eso es que se está perfilando como crimen de lesa humanidad, ¿verdad?, porque se pretende exterminar a alguien, a algún sector. Entonces eso creo que es importante señalarlo. Y yo finalmente quisiera referirme a la llamada de la señora de Quesaltepeque, fíjese. Ahí demuestra que realmente el régimen de excepción no es la solución, porque a ella le llegaron a cobrar renta. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que sea lo correcto, no. La solución aquí es aplicar la ley, pero aquí con el régimen de excepción es todo lo contrario. No se está aplicando la Constitución en algunos derechos, ¿verdad?
Y en el pasado, de ahora hacia atrás, porque no es los 30 años de Arena y del FMI, no, es ahora hacia atrás. Ningún gobierno ha hecho nada por la aplicación irrestricta de la ley, el respeto de los derechos humanos y la situación, o sea, el combate de la delincuencia no solo es represión, sino que prevención, y ningún gobierno lo ha hecho. Entonces, esa situación que la señora nos comparte, lo único, y no será la única, ¿verdad?, sino que en muchos territorios salvadoreños estará sucediendo lo mismo, que siguen cobrando la renta, ¿verdad? Entonces, y el presidente no ha dicho que esa es la gran solución. Pues, igual dijo que el control territorial es la solución y tuvimos 87 muertos en 3 días. Entonces, han habido muertos. O sea, homicidios, ¿verdad? Han habido días que no ha habido 0 homicidios, ¿verdad? Pero han habido días de 3, de 5, de 1. Y no es, entonces, si él tiene la varita mágica, que es el régimen de excepción, no debería de suceder esto. No deberían de haber homicidios, no deberían de haber cobra de renta, ¿verdad? Entonces, lo que la señora dice, lo único que, y fíjese usted qué interesante, ¿verdad? Porque el presidente y los funcionarios dicen que organizaciones como la nuestra, como la de Abraham, defendemos delincuentes, ¿verdad? Y que pues sí, por eso es que rechazamos estas medidas. Pero ahí está una llamada que con el micrófono abierto, ¿verdad? Y el teléfono a disposición de la población, llama una señora y dice, no, mire, hace 2 días me vinieron. Entonces, ¿cuál es la efectividad? Lo único que estamos haciendo con este régimen de excepción, y con esto termino, es lo que señalaba Abraham, y que para nosotros es una criminalización de la pobreza, de la edad y de la apariencia. Aún el gobierno ha aceptado que la mayor parte de detenidos son jóvenes, ¿verdad? Los operativos se han sitiado comunidades pobres. San José del Pino, por ejemplo, ¿verdad? No han sitiado una colonia de Santa Elena, por ejemplo, ¿verdad? O una colonia de Nuevo Cuscatlán, no, ha sido comunidades pobres. Y además la apariencia, ¿verdad? O sea, que usted tenga cierta vestimenta, un calzado, un peinado, ¿verdad? Entonces, y eso no es legalidad, eso no es combate de la delincuencia, porque el hecho de que yo vea a alguien y ya con eso no, pues hace un par de semanas el padre Tojeira contaba en esta radio una experiencia de una reunión que estaban unos curas y unas monjas y tuvieron que salir al rescate de un religioso, ¿verdad? Y o sea, es la percepción. Entonces yo creo que estamos en una situación gravísima, como nunca hemos estado, de violación de derechos humanos, de irrespeto a la Constitución y de retroceso en un Estado democrático que ahora está totalmente ausente. Sí. Abraham, le damos la palabra en ese momento a usted para que nos pueda brindar sus reacciones sobre estas participaciones de la audiencia. Gracias. Solo complementar lo que ya decía Henry. Quisiera referirme a los crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, nosotros hablamos de ese tema también porque queremos dar esa voz de alerta, porque los crímenes de lesa humanidad, una de las características que se habla para perfilar como crímenes de lesa humanidad es que sean sistemáticos, es decir, que comience a ser una práctica generalizada y haya muchos casos, y ya que comience a ser como esa práctica de las autoridades. Entonces acá hay una voz de alerta, porque las que hemos acumulado, las denuncias de las organizaciones, que creo que ya rebasan las 1000 en conjunto con las organizaciones, es una muestra, digamos, pero si uno la compara con los más de casi 40.000 de detenciones arbitrarias, podría decir que ese número que está documentado con algunas de estas prácticas violatorias puede ser más grande, y eso podría advertir, digamos, el tema de este crimen de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad ya están tipificados, son de carácter grave, como por ejemplo el asesinato, las masacres, la tortura, ese tipo de violaciones graves, las mismas desapariciones.
que hemos tenido acá, porque hay personas que incluso a estas alturas no saben el paradero de la persona que capturaron. Entonces, por lo menos, en ese interín entre que no sabe dónde está, prácticamente configura una desaparición forzada. Entonces, yo creo que sí hay que advertir que El Salvador puede ir a ese nivel. Y lo otro que quería referirme es a que obviamente que aquí se quiere generar como que fuera, como que el tema de pandillas o el combate a las pandillas es contrapuesto al respeto de las garantías judiciales y derechos humanos, y no es así. Es decir, se puede combatir el fenómeno de las pandillas sin violar derechos humanos. Entonces creo que hay esa división. El problema de las pandillas es un problema grave, y lo que quiero reforzar, porque la llamada que nos hacen, como decía Henry, lo que revela es que sigue el control territorial de pandillas. El discurso que ha generado el gobierno es que con el régimen de excepción, por eso lo han tendido a prorrogar, va a terminar el fenómeno de las pandillas. Pero lo que hemos observado, y eso también lo hemos documentado nosotros trabajamos con víctimas de desplazamiento forzado y hemos recibido denuncias. Entonces, las denuncias de desplazamiento forzado por pandillas no han bajado, es decir, que subsiste la violencia, la extorsión en los territorios, y eso indica que la medida, este régimen de excepción, no es una medida efectiva para generar eso. Y por otro lado, nos parece grave que se esté documentando o que se está tratando. Creo que por ahí hablaban de errores, y el presidente habla de errores, pero separemos una cosa. Un error es una equivocación involuntaria, es decir, que eso podemos calificar un error. Si una autoridad detiene a una persona y sabe que no hay razón legal para detenerla, que no tiene una orden judicial o administrativa, si invade la propiedad, la casa, sin orden judicial, si lesiona, tortura, genera agresiones verbales, si no cuida a la persona que está en el centro penitenciario, esos no son errores, son violaciones de derechos humanos y generan responsabilidad para los funcionarios. Entonces, creo que hay que llamar las cosas por su nombre, porque tratar de minimizar que son errores, uno no puede hablar de errores cuando estamos hablando de que está condenando muy probablemente a personas a estar en una cárcel con riesgo de su vida por ese error. Es decir, esa es una violación de derechos humanos. Entonces, el llamado quizás es a la población de que efectivamente no es que si las organizaciones nos estamos refiriendo en esta coyuntura al tema de violaciones de derechos humanos del régimen, no es porque no estemos como nuestra mirada a las víctimas de la violencia de pandillas. Nos parece grave, pero también parece grave, y nosotros hemos tenido experiencias de que el Estado, el mismo que está hablando, de que quiere garantizar la seguridad de la población, si lo llevamos al otro extremo, que es las víctimas de violencia de pandillas, no está haciendo tampoco nada. Es decir, no hay programas de protección, no hay albergues, hay impunidad. Es decir, que nos parece que ha quedado mucho en el discurso, ¿verdad? Entonces, creo que también hay que revelar eso. Nosotros hemos documentado casos de desplazamiento por violencia de pandillas, y también tenemos documentado que el Estado no hizo nada, no protegió y no lo está haciendo. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión en esa línea. Gracias. Sí, gracias. Henry, ya para ir finalizando, en este panorama que han descrito, a veces un poco desalentador, es decir, con concentración de poder, con violación a los derechos humanos contra la ciudadanía, con una situación de violencia que no ha logrado controlarse por parte del Estado salvadoreño, lo que ya mencionaban, la misma población está manifestando que siguen habiendo extorsiones, que siguen habiendo muertes. En este escenario, ¿cuáles serían las posibilidades más probables o plausibles como para que se puedan echar a andar desde el Estado salvadoreño? ¿Qué cambios son los que se requieren para que haya realmente un respeto a los derechos humanos de la población?
Bueno, lo que pasa es que quizás en este momento lo que más estamos observando son las detenciones, ¿verdad? Y que son graves. Pero también no podemos olvidar que aquí la disidencia también está criminalizada, ¿verdad? Entonces, es una violación sistemática y generalizada de derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pudiera hacerse? Mire, en el caso de la delincuencia, nosotros siempre hemos propugnado por una política criminal, ¿verdad? ¿Qué implica la política criminal? Prevención, represión del delito y la reinserción. Ahí está el secreto para combatir efectivamente la delincuencia, incluyendo la de pandillas, porque la delincuencia pandilleril no es la única que existe, ¿verdad? Hay otras situaciones de violación a derechos humanos, como la opacidad, porque, o sea, no me dan acceso. Imagínense, los viajes del presidente es información inexistente. ¿Y cómo vamos a recurrir al instituto si es igual que nos digan, bueno, no existe? Pues, o sea, la opacidad. Yo tengo derecho al acceso a la información para pedir cuentas, que el funcionario me rinda cuentas de su actuación, porque es mi dinero con el que está trabajando, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cantidad de violación a derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el hecho de darle a un niño una tablet, no le da educación. Estamos rompiendo la brecha digital. Sí, pero ¿y la educación dónde queda? ¿Ya? Entonces, todo esto, lamentablemente, es un arrastre que tiene este gobierno. ¿Qué es lo que este gobierno tiene que hacer? Sencillamente enmarcarse en el cumplimiento de la ley y en el irrestricto respeto de derechos humanos. Que yo creo que para este gobierno es una quimera, ¿verdad? Porque desde el primer día empezó a violar la ley y empezó a violar derechos humanos. Entonces, tiene que deconstruir todo lo que ha venido haciendo y sujetarse al marco de la Constitución y toda la legalidad, y a todos los pactos y tratados internacionales que son ley de la República y además son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios. O sea, complicado, ¿no? Complicado porque este gobierno no ha tenido esa práctica. Y no es que nosotros estemos en contra del gobierno, no, estamos en contra de la violación a la Constitución, a la ley y a los derechos humanos. Si es él, bueno, mala suerte, ¿verdad? Pero si es la Asamblea Legislativa o el órgano judicial, igual vamos a denunciar la violación de derechos humanos, la violación a la Constitución. Así es. Lastimosamente se nos ha terminado el tiempo. Abraham, un último mensaje para la ciudadanía, en breves 2 minutos para como un mensaje final con respecto al respeto a los derechos humanos. ¿Cuál debe ser la postura de la ciudadanía ante tanta violación que se está sufriendo? Yo aconsejaría no dejarse llevar por esos mensajes de odio, de polarización, de criminalización que llevan a unos contra otros y tratan de estigmatizar a ciertos sectores. Pensar bien la información que reciben, analizarla, racionalizarla y sobre todo mostrar solidaridad con las víctimas y no dejarse llevar por estos escenarios de odio y de ataques que a veces tienen otros propósitos. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Bueno, gracias por habernos acompañado esta mañana. Estos temas son bastante densos, requerimos más tiempo para seguirlos tratando, pero muchas gracias por habernos acompañado. Henry, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día a toda la radio escuchas. Muchas gracias. Y buen día para Abraham, mi amigo. Cómo no, muchísimas gracias, Abraham. Gracias por la invitación. Saludos. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Que tengan un buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en compañía de Radio YSUCA.
Con cada paso que das, por pequeño que parezca, pones el mundo en movimiento. Tu energía mueve todo lo que te rodea, mueve tu vida, mueve a todo El Salvador. En AES trabajamos para llevarte esa energía que necesitas para brillar. Cuidamos el medio ambiente haciendo uso de fuentes renovables e innovaciones tecnológicas para que nada nunca se detenga y lleguemos juntos hasta donde querrás llegar. AES CAES, tu energía es el futuro de